El vasto cosmos se extendía ante los ojos curiosos de aquellos que se atrevían a explorarlo. Entre las innumerables estrellas y planetas, uno destacaba por su brillantez y poder, el Imperio Galáctico. Este imperio era una civilización avanzada, capaz de dominar múltiples sistemas estelares y diversas sociedades que orbitaban alrededor de una idea común, la supremacía a través del conocimiento, la tecnología y una fuerza militar formidable. La capital del imperio, un planeta conocido como Novaterra. Era un espectáculo en sí misma, majestuosos edificios erguidos como torres de cristal reflejaban la luz de dos soles brillantes. Sus avenidas estaban adornadas con monumentos que homenajearon a los grandes guerreros que habían luchado en batallas antiguas. La arquitectura mezclaba líneas futuristas y elementos orgánicos, simbolizando la unión entre la naturaleza y la tecnología. En el centro de esta metrópoli resplandeciente se alzaba el Gran Consejo, un imponente palacio donde se tomaban decisiones que afectaban no solo a Novaterra sino a millones de seres en toda la galaxia. El imperio había alcanzado su esplendor tras siglos de expansión, había asimilado culturas variopintas, elevando su progreso a costa de muchos. Las historias contadas a lo largo de generaciones hablaban de conquistas gloriosas. Sin embargo, también existían susurros sobre atrocidades cometidas en nombre del orden galáctico. Aquellos rumores generaban desconfianza hacia aquellos que llegaban al imperio sin un linaje probado. De repente, en medio de todo este esplendor galáctico, fue anunciado el arribo de un humano, un guerrero proveniente de un pequeño planeta azul llamado Tierra. Para los habitantes del imperio, esa Tierra era más mito que realidad, apenas habían tenido contacto con los humanos antes. Sin embargo, su llegada prometía abrir nuevas puertas y perspectivas. Al descender de su nave en la plataforma espacial del Gran Consejo, el guerrero humano atrajo miradas curiosas y escépticas por igual. Vestía una armadura desgastada pero reluciente que había sido forjada en estas tierras inhóspitas de combate, recordando a todos que aquella figura no era solo un viajero incauto, era alguien con una historia poderosa detrás. Mientras avanzaba hacia el corazón del consejo, conversaciones acerca de su presencia resonaban entre los miembros dignatarios del imperio. Un general anciano reflexionaba sobre las hazañas narradas en registros antiguos que puede ofrecer este extraño ser. Los humanos son conocidos por su impulsividad y brutalidad. Sin embargo, otro miembro del consejo interrumpió: no subestimen al adversario basado solo en su especie, sus historias cuentan mucho sobre su valor. El guerrero fue recibido con honores dignos, y aunque él escuchaba las alabanzas dirigidas a su persona desde sus asientos lujosos y extraños designios políticos, sabía que cada una llevaba implícito un juicio oculto. El peso de sus anteriores enfrentamientos pesaría más que todas las palabras amables. Mientras exploraba el palacio durante esas primeras horas, sus pasos resonaban por pasillos decorados con artefactos antiguos, armas míticas recolectadas tras guerras olvidadas, todo recordándole cuán frágil era la vida incluso para los seres más poderosos. No era ajeno a la dinámica política hostil e intrincada que ahora tenía frente a sí. Eso lo había llevado lejos más allá del campo de batalla. En los días siguientes, comenzó una serie de pruebas para demostrar las habilidades únicas que poseía. El guerrero humano se destacó en combates simulados utilizando técnicas antiguas aprendidas en su mundo natal. A medida que iba ganando fama por sus proezas físicas y tácticas inusuales, una mezcla entre agilidad e ingenio, también atormentaba las mentes curiosas del consejo. ¿Sería esto suficiente para aceptar a alguien cuyo historial mostraba muertes masivas? Una línea peligrosa separaba admiración y temor. Sin embargo, detrás del espectáculo público se estaba tejiendo una red más oscura. Algunos miembros dentro del imperio comenzaban a murmurar sobre un posible complot para deshacerse del intruso si éste resultara ser más peligroso que útil. Las sombras comenzaron a bailar alrededor del guerrero mientras él seguía demostrando lealtad al imperio en cada combate. En el fondo de su mente ocultaba lo único cierto: sus manos llevaban marcas imborrables, testimonio mudo, no solo las huellas dejadas por compañeros caídos sino también por seres enemigos cuya existencia había terminado bajo su espada. La sensación resultante influiría gradualmente en cómo tomara decisiones cruciales cuando finalmente saliera a la luz lo referente a esos 70.000 muertes, un número abrumador que exigía respuesta ante quienes dominaban toda vida galáctica. La necesidad apremiante del guerrero humano no era demostrar valor únicamente ante enemigos, esa parte ya cumplía, sino encontrar comprensión entre seres diferentes.
Algo tan vital como el mismo aire cósmico respirando con cada latido emanado por todo aquel imperio monumentalmente impasible. A medida que los días pasaban, el guerrero humano comenzó a adaptarse a la vida en Novaterra. Aunque siempre sintió el peso de las miradas inquisitivas de aquellos que lo rodeaban, en su corazón ardía un anhelo ferviente por forjar alianzas con una civilización que parecía ofrecer oportunidades inimaginables, pero el eco de su pasado resonaba en cada rincón del Gran Consejo. Sabía que su presencia podría representar un cambio significativo para la humanidad y su futuro en la galaxia. El guerrero, de nombre Arik, se había preparado toda su vida para este momento, desde pequeño. Había soñado con aventuras más allá de los confines de su planeta natal, criado en un entorno marcado por conflictos y guerras, había aprendido a luchar con una ferocidad que muchos consideraban propia de leyendas. Sin embargo, a pesar de contar con estas habilidades sobresalientes, Arik sabía que su misión no era solo demostrar su destreza en combate. Durante las primeras semanas, Arik fue sometido a una serie de retos y pruebas ideados por los líderes del imperio. Estas exigencias no solo medían su capacidad física y táctica, sino también su fortaleza mental y emocional. Uno de los primeros desafíos consistió en un combate contra varios guerreros galácticos en un coliseo impresionante que podía albergar miles de espectadores. Las gradas estaban abarrotadas, y cada espectador observaba con atención cada uno de sus movimientos. Al entrar al ring, sintió la presión abrumadora. Cada mirada era un juicio sobre sus habilidades y sobre su historia. A lo largo del combate, Arik demostró ser un adversario formidable, esquivando ráfagas de ataques mientras contrarrestaba con golpes astutos y bien calculados. Como una danza entre la vida y la muerte, el guerrero se movía con gracia y determinación. Los murmullos en la multitud comenzaron a cambiar. Algunos se sorprendían ante la extraordinaria habilidad de un humano que jamás habrían considerado rival. Sin embargo, había quienes aún murmuraban dudas sobre su historia. La sombra de los 70.000 muertos seguía acechando. Después del desafío inicial, Arik se reunió con algunos miembros del consejo y otros guerreros que habían presenciado la pelea. Fue aquí donde conoció a Lyra, una estratega notable del imperio que estuvo intrigada por su potencial. Ella entendía que tras esa máscara de destreza había algo más profundo, un deseo genuino de construcción y paz. Tu habilidad es extraordinaria, le dijo una vez durante una conversación privada en los jardines flotantes del palacio, pero para ganar respeto aquí, debes ser más que un guerrero, debes ser un líder. Con cada interacción con Lyra y otros miembros del consejo, Arik fue comprendiendo que su camino requería no solo fuerza física sino también sabiduría y empatía. La visión que tenía del imperio era fascinante. Se trataba de una coalición donde diversas razas coexistían bajo principios complejos. Si lograba ser parte activa en esta unión intergaláctica, podría abrir puertas para los humanos, permitiendo así que su raza trascendiera los límites del planeta Tierra. Poco a poco, Arik comenzó a vislumbrar planes para conectarse con otras culturas galácticas dentro del imperio. Comprendió que cada especie tenía un conjunto único de habilidades y conocimientos que podían contribuir a una era dorada para todos. Sin embargo, primero tendría que enfrentarse a las desconfianzas heredadas entre especies. Esto lo llevó a tener conversaciones clandestinas con otros guerreros y diplomáticos mientras iba ganándose el respeto, pero mientras Arik trabajaba arduamente por construir puentes entre especies, también comenzaban a surgir rumores desde las sombras del consejo sobre sus orígenes oscuros y el número desgarrador detrás de sus logros. 70.000 vidas perdidas recalcaban su estatus como héroe o monstruo según la perspectiva adoptada por quienes lo observaban en sus momentos más solitarios. Tras entrenamientos extenuantes, reflejaba sobre las decisiones difíciles que había tomado en el pasado. Todo lo que había pasado estaba lejos de ser blanco o negro. Esas muertes representaban batallas necesarias pero nunca deseadas. Era consciente de esto, si quería ser más que el hombre cuya espada dejó un rastro sangriento por donde pasaba, debía encontrar la forma de convertir su historia en algo constructivo. Durante una reunión crucial con Lyra y algunos generales importantes del Consejo Galáctico, Arik tomó finalmente una decisión valiente. Propuso crear un programa de intercambio entre mundos donde guerreros humanos pudieran trabajar junto con otras especies para aprender sus métodos pacíficos junto a técnicas bélicas avanzadas. La idea fue recibida con cautela. Hubo quienes cuestionaron si era realmente posible lograr esa unión sin desconfianza ni conflictos. Sin embargo, lo importante es que el deseo ardiente del guerrero humano se tornó evidente.
Buscaba no solo expandir las fronteras para su raza, sino también crear un legado donde humanos y extraterrestres pudieran coexistir en unidad. Para él, esto era más que política, era una esperanza renovada para todos aquellos que todavía luchaban por entenderse entre sí. Solo el tiempo diría si sería capaz de construir este puente en medio del vasto océano estelar repleto de tensiones políticas y viejas heridas, pero Arik estaba decidido. No sería recordado solo como un conquistador sino como un pacificador capaz de unir mundos diversos bajo una sola bandera galáctica. El día de la gran prueba había llegado. Arik se encontraba ante una multitud de dignatarios del imperio, guerreros de diversas razas y miembros del Gran Consejo. La gran arena de combate, monumento a las conquistas galácticas, se erguía imponente frente a él, su arena dorada brillando bajo el sol doble que iluminaba Novaterra. El murmullo constante de voces diversas llenaba el aire, creando una atmósfera cargada de expectación y tensión. Mientras Arik avanzaba, sintió cada mirada sobre su figura como una pesada carga. Aquellos ojos, algunos llenos de curiosidad, otros de sospecha, evaluaban cada detalle, la suavidad y dureza en su piel marcada por las batallas pasadas, el destello afilado en su mirada. Era un hombre marcado por experiencias que nadie más podría comprender completamente. Sabía que en breve tendría que demostrar no solo su habilidad física, sino también la resolución de su carácter. El primer adversario era un guerrero Yazan, cuyo linaje provenía de los antiguos defensores del Imperio. Mide casi 2 metros y estaba cubierto con armadura negra reluciente, que hacía resaltar su impresionante musculatura como un claro símbolo del respeto que los estrategas del Consejo le otorgaban. Los líderes del Imperio observaban con interés cómo Arik logró adaptarse rápidamente a esta nueva forma de confrontación. La audacia con la que enfrentaba los desafíos era algo que aún no habían visto en humanos. Con movimientos ágiles y calculados, Arik comenzó a esquivar los ataques iniciales del Yazan mientras desplegaba técnicas que había perfeccionado durante años en las sombras de la guerra terrestre. Aparentemente desarmado al principio, demostró ser un maestro en el arte del desarme. Utilizando tanto sus extremidades como el entorno a su favor, logró desviar un golpe horizontal dirigido a su cabeza con una rápida inclinación hacia atrás, un gesto suave pero contundente. Antes de contraatacar con precisión vital, las habilidades combinaban la agilidad con una fuerza insospechada. Golpes impartidos por alguien cuya experiencia era desconcertante para aquellos quienes lo visualizaban por primera vez. Sus movimientos parecían diseñados para esa misma arena. Cada giro revelaba capas ocultas de destreza que lo colocaban a una altura renovadora respecto al papel tradicional del humano en la narrativa galáctica. Después de varios movimientos intensos en los cuales logró desarmar al Yazan y ponerlo contra las cuerdas en múltiples ocasiones en lo que parecía ser un breve intercambio tecnificado entre adversarios feroces, el Coliseo estalló en aplausos ensordecedores y vítores entre quienes empezaban a dirimir si aquel humano aún representaba un peligro o si era realmente digno del reconocimiento obtenido. Sin embargo, no todo eran aplausos. En las gradas VIP donde se ubicaban los miembros más influyentes del Consejo Galáctico se encontraban murmullos a medida que se compartían miradas recelosas entre ellos. Algunos cuestionaron abiertamente si estos desafortunados asesinatos atribuibles al guerrero humano eran solo sombras antiguas o indicativos persistentes sobre su personalidad actual. Impresionante, exclamó un anciano general tras presenciar con atención el intercambio. Pero, ¿cuántas vidas ha tomado un ser que demuestra tales habilidades? Las 70.000 muertes son historia viva detrás de ese avance. La voz del general resonó con sencillez pero también confianza mientras transmitía dudas profundamente arraigadas hacia aquel nuevo humano que pretendía encajar dentro del imperio. A pesar de estas voces críticas, Lyra asumió una postura diferente. Pronto fue evidente para todos aquellos presentes que ella seguía intrigada por Arik. Observándolo desde lejos, notó algo crucial. Tras esas proezas físicas dominantes había matices aparentemente rebuscados dentro de las habilidades interpersonales muy valiosas dando lugar a sus ambiciones internas. Este hombre no es únicamente un digno rival militar, reflexionó Lyra entre sí mientras contemplaba cómo Arik tomaba la victoria ante nuevos contrincantes. También podría ser quien nos muestre nuevas formas conciliadoras igualmente necesarias. La siguiente ronda le presentó nuevos oponentes ante quienes debía demostrar tanto su fuerza física como su capacidad para aplicar estrategias innovadoras en espacios limitados.
Cada batalla aumentaba su visibilidad pero también avivaba los rumores tras bambalinas. Las historias disque supuestas sobre muertes causadas por su espada retumbaban como ecos ancestrales arrastrándole hacia oscuros cuestionamientos éticos allí donde aspiraba a hallar luz. Mientras Arik continuaba superando adversidades físicas, su resistencia asombrosa. Contrastando con opuestos abundantes, se cuestionó acerca de cómo esos 70.000 caídos perpetuaban dudas sobre quién era realmente. No todo eran relatos heroicos ni victorias rotundas sino encadenamientos imposibles entre gloria bélica y el verdadero peso sobre sus espaldas, era claro ahora. Construir alianzas significaría tanto conseguir aceptación mediante hazañas memorables como lidiar con las secuelas ahogadas bajo fraudes complejos asociados a fragilidad humana inhóspita cuando factores interplanetarios arrojados sobre él buscaran constantemente hacerlo caer. Arik entendió rápidamente que sus habilidades impresionaron a líderes galácticos pero esos triunfos momentáneos podían fácilmente volverse contra él si fallara al abordar lo esencial detrás. Elevarse por encima del mito creado sin desprenderse jamás de la verdad intrínseca, aquella repleta sufrimiento ajeno cultivado hasta reunir meritoria entereza para soportar penas causadas a otros seres vivientes sin olvidar nunca esas almas caídas durante decenas interminables enfrentamientos ensangrentados transmitiendo continuo recuerdo que jamás podría perderse ni tornarse ligero dejándose arrastrar por historias vacías donde ganancia alguna podía considerarse satisfactoria. La atmósfera en el Gran Consejo se tornó pesada tras la victoria de Arik, a pesar de haber impresionado a la audiencia con sus habilidades de combate, un velo de desconfianza envolvía su figura, los murmullos sobre su oscuro pasado comenzaron a proliferar, y las palabras 70.000 muertes resonaban como un eco perturbador en las mentes de aquellos que lo observaban. Para los habitantes del Imperio Galáctico, donde la vida era un valor supremo, esas cifras representaban no solo un número, sino una carga moral y ética que Arik debía enfrentar. Fue durante una reunión posterior al combate cuando la revelación de su historia comenzó a tomar forma. Un miembro del Consejo, el anciano Altar, se levantó con determinación. ¿Qué tipo de ser llega aquí con tal legado?, preguntó, su voz resonando con autoridad. ¿Cómo podemos confiar en alguien que ha causado tantas pérdidas? Las vidas que ha arrebatado son más que estadísticas, son mundos destrozados, familias destruidas. ¿Acaso eso es lo que representa la humanidad? Arik sintió cada palabra como un golpe, y aunque sabía que debía defenderse, se sintió atrapado entre el deseo de explicar su pasado y la necesidad de demostrar su valía en el presente. Es cierto que he tomado vidas, comenzó, buscando la manera de articular sus pensamientos sin dejarse llevar por la rabia ni la desesperación, pero cada muerte fue el resultado de situaciones extremas, guerras por las cuales no pregunté ni elegí participar. Altar continuó lanzando preguntas incisivas. ¿Y cuál es la diferencia entre un guerrero y un monstruo? ¿Qué garantiza que no repetirá esos actos en este reino donde la paz es nuestra base? Las miradas del resto del consejo se movían entre Arik y Altar, esperando una respuesta que pudiera mitigar sus dudas o confirmar sus temores. Fue entonces cuando Lyra, quien había escuchado en silencio desde un rincón del salón, decidió intervenir. Debemos entender que cada vida tomada en combate tiene su contexto, dijo con firmeza. Si rechazamos a Arik por su pasado sin comprenderlo completamente, corremos el riesgo de perder a un aliado valioso. Sus palabras abrieron un espacio para el diálogo, pero las tensiones seguían latentes, los ecos de desconfianza aún vivían entre los miembros del consejo. Sin embargo, para Arik, la realidad era clara. Debía cargar con el peso de su historia mientras intentaba construir algo nuevo. En su mente, recordaba batallas pasadas donde cada enemigo caído tenía cara y nombre. Nunca fue fácil tomar decisiones que significaban vida o muerte. Era parte del ciclo bélico que había conocido desde pequeño, un ciclo que deseaba romper para su gente en el Imperio Galáctico. Mientras tanto, otros guerreros y dignatarios comenzaron a formular sus propios juicios. Algunos veían en Arik una oportunidad para obtener un aliado poderoso y temían que si lo rechazaban podrían estar cometiendo un grave error. Otros eran más escépticos e insistían en mantener las distancias. El ambiente se había vuelto polarizado, admiradores y detractores coexistían. En la misma sala, en medio del tumulto emocional, Arik tomó una decisión crucial, propuso abrir su historia a aquellos dispuestos a escucharla. Quería compartir su experiencia durante las batallas que lo habían llevado hasta allí, no como justificación de sus acciones pasadas sino como una lección sobre cómo la guerra transforma y puede consumirte si no estás alerta.
Si realmente deseaba cambiar percepciones y establecer alianzas duraderas, necesitaba ser transparente. Permítanme contarle sobre mi mundo, dijo con voz firme, aunque su corazón latía rápido. Comenzó a relatar historias sobre su infancia marcada por conflictos constantes. Como cada batalla no solo le enseñó a luchar sino también a valorar la vida en todas sus formas, el dolor infligido no solo a los enemigos sino también a sus propias filas. Contó sobre camaradas caídos y el sufrimiento causado por decisiones difíciles. A medida que las historias fluían desde su boca, pudo notar cambios sutiles en las expresiones de algunos miembros del consejo. La curiosidad reemplazaba gradualmente el escepticismo. Algunos guerreros empezaron a mirar más allá del estigma impuesto por esas cifras aterradoras hacia un hombre cuya vida había sido forjada por experiencias desgarradoras. A pesar de esto, los fantasmas del pasado seguían acechando. Los números nunca desaparecerían por completo. Sabía que muchas sombras siempre estarían presentes en la historia de Arik. No podía cambiar lo ocurrido ni borrar las consecuencias dejadas atrás. Sin embargo, estaba decidido a transformar su legado en uno donde esas muertes no definieran su futuro ni el futuro de los humanos en el imperio. Finalmente, mientras los murmullos comenzaban a disiparse y algún entendimiento empezaba a florecer entre algunos miembros del consejo, Arik comprendió que el camino hacia la aceptación sería largo y complicado. No obstante, pensó con determinación, si quería forjar alianzas verdaderas basadas en respeto mutuo y comprensión genuina, tendría que aprender a vivir con ese pesado legado y seguir adelante sin dejarse atrapar por él. Con cada paso hacia el futuro en este nuevo entorno galáctico lleno de posibilidades e incertidumbres, Arik estaba dispuesto a mostrarse como un hombre valiente capaz no solo de pelear sino también de sanar heridas antiguas, un guerrero cuyo objetivo final era construir puentes entre mundos fragmentados por temores pasados. La atmósfera en el Gran Consejo se tornó aún más tensa tras las revelaciones de Arik. Mientras los miembros debatían su legado y su futuro, surgieron dilemas morales y éticos que desafiaban la noción misma de heroísmo y villanía. Algunos de los dignatarios comenzaron a cuestionar qué significaba realmente ser un héroe en un universo donde la vida era tan valiosa y, a menudo, tan efímera. El anciano Altar, quien había sido uno de los más críticos hacia Arik, se encontraba ahora en una encrucijada. ¿Acaso podemos permitir que un hombre con tal historial se convierta en un embajador de nuestra civilización? Se preguntó, ¿es correcto aceptar a alguien que ha causado tanto dolor, o simplemente estamos buscando justificar nuestras propias ambiciones a través de su fuerza? Al mismo tiempo, otros miembros del Consejo reflexionaban sobre la naturaleza del sacrificio y la guerra. En tiempos de conflicto, las decisiones son difíciles, argumentó Lyra, quien había comenzado a defender a Arik ante sus colegas. No podemos condenar a Arik por lo que sucedió en su pasado sin entender el contexto. Cada muerte que ha tomado fue parte de una lucha por sobrevivir. ¿No hemos visto también esa lucha en nuestras propias historias? Sin embargo, aquellos que estaban en desacuerdo con Lyra no se dejaron convencer fácilmente. Un guerrero de la raza draconian, conocido por su enfoque rígido hacia el honor, levantó la voz. Las muertes no pueden ser justificadas por el contexto. La vida es sagrada. Cada ser que él ha matado tenía sueños, esperanzas y seres queridos. ¿Qué tipo de mensaje enviamos si aceptamos a alguien así? Las tensiones aumentaron cuando otro miembro del consejo, una diplomática Zorath, interrumpió para ofrecer una perspectiva diferente. Tal vez deberíamos considerar lo que significa redención. Si Arik está dispuesto a compartir su historia y aprender de sus errores, eso podría ser el primer paso hacia la sanación tanto para él como para nosotros. La verdadera prueba será si puede actuar como un líder responsable. Mientras las discusiones continuaban, Arik se sentó en silencio, observando cómo las diferentes posturas chocaban entre sí. En su interior, luchaba con sus propios demonios. Sabía que había tomado vidas, pero también sabía que esas muertes no definían quién era como persona. Hoy, al final del día, era un guerrero que anhelaba construir puentes en lugar de destruirlos. Una noche, mientras reflexionaba solo sobre los desafíos que enfrentaba, recibió la visita inesperada de Lyra. Ella se sentó junto a él y lo miró a los ojos con una mezcla de determinación y compasión. Sabes que no todos están en contra tuya, le dijo suavemente, pero necesitas entender que tu historia es compleja. No puedes esperar que todos te acepten sin cuestionar. Arik asintió,
sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, respondió con voz grave, pero estoy dispuesto a hacer lo necesario para demostrar que puedo ser diferente, quiero ser parte de algo más grande que yo mismo. Entonces debes estar preparado para enfrentar las consecuencias de tu pasado, continuó Lyra, cada acción tiene repercusiones, si deseas ser visto como un héroe aquí, tendrás que encontrar maneras de compensar por el dolor causado. Con ese consejo resonando en su mente, Arik comenzó a idear un plan para abordar directamente las inquietudes del Consejo y la comunidad galáctica en general. Decidió organizar una serie de encuentros donde podría compartir no solo su historia personal sino también invitar a otros guerreros y líderes a hablar sobre sus propias experiencias relacionadas con la guerra y la redención. A través de estos encuentros, esperaba crear un espacio donde los intercambios honestos pudieran florecer, un lugar donde las heridas pudieran comenzar a sanar al compartir historias de pérdida y esperanza. Quería demostrar que aunque su pasado estaba lleno de sombras, todavía podía contribuir al futuro luminoso del imperio. Los días siguientes estuvieron marcados por intensos preparativos. Arik contactó a varios líderes galácticos y guerreros dispuestos a participar en las charlas programadas. Con cada invitación enviada, sentía una mezcla de ansiedad y esperanza. Sabía que este sería un desafío monumental pero también una oportunidad invaluable para empezar a cambiar percepciones. Finalmente, llegó el día del primer encuentro. El Gran Consejo fue transformado en un espacio abierto donde todos estaban invitados a compartir sus historias sin miedo al juicio. Las sillas estaban dispuestas en círculo para simbolizar igualdad entre todos los participantes. Cuando Arik tomó la palabra por primera vez ante la audiencia reunida, una mezcla heterogénea de especies, sintió una oleada poderosa atravesarlo. No era solo su voz lo que iba a compartir sino también el peso colectivo del sufrimiento pasado. Vengo aquí no solo como guerrero, comenzó con firmeza mientras miraba alrededor del círculo formado por rostros diversos expectantes, vengo como alguien que ha conocido el dolor y la pérdida pero también como alguien que busca redención. Quiero ser parte del cambio hacia un futuro donde podamos aprender unos de otros. El silencio se apoderó del lugar mientras las palabras resonaban entre los presentes. Nunca antes habían tenido una oportunidad tan clara para enfrentar sus propios dilemas morales sobre guerra y paz. Con esa primera oración lanzada hacia el vasto cosmos ante ellos, Arik estaba decidido a desafiar las concepciones preconcebidas sobre héroes y villanos, un guerrero dispuesto no solo a combatir sino también a sanar heridas profundas entre mundos fragmentados. Las reacciones dentro del Imperio Galáctico comenzaron a radicalizarse conforme Arik se estableció como una figura polémica tras su llegada. Por un lado, había quienes veían en él un símbolo de valentía, un guerrero que había desafiado los límites y que estaba dispuesto a compartir sus experiencias con el fin de construir un futuro mejor. Sin embargo, por otro lado, el temor sobre su potencial destructivo y las consecuencias de su pasado resonaban fuertemente entre ciertos sectores del Consejo Galáctico. En los mercados de Novaterra, las conversaciones sobre Arik se extendieron como reguero de pólvora. Un grupo de jóvenes guerreros humanos discutía animadamente. ¿No veis lo que ha logrado?, exclamó uno de ellos, lleno de entusiasmo. Venció a un Yazan en la arena, eso es algo increíble para nuestra gente. La admiración era palpable mientras soñaban con la posibilidad de que su heroísmo abriera puertas y oportunidades para los humanos en el imperio, pero este optimismo no era compartido por todos. En una taberna cercana, un grupo de Eldar conversaba en voz baja, observando a Arik desde un rincón oscuro. Las hazañas pueden impresionar, pero cuánto rencor lleva consigo, murmulló uno, nervioso. 70,000 muertes no son solo estadísticas, son vidas, familias destrozadas. Este hombre podría convertirse en una amenaza. La polarización comenzó a afectar incluso a la estructura del Consejo Galáctico. Algunos miembros propusieron medidas para mantener a Arik vigilado o incluso restringir su acceso a decisiones importantes hasta que se aseguraran de su lealtad. Estamos hablando de un ser con un oscuro legado, decía la general draconiana Salta alzando la voz durante una reunión. Si permitimos que actúe sin restricciones, podemos estar caminando hacia nuestra propia destrucción. Por su parte, Lyra se encontraba cada vez más frustrada por el clima lleno de miedo y desconfianza que rodeaba a Arik. Se levantó durante la discusión acalorada. Debemos reconocer que hemos enfrentado situaciones difíciles más allá de todas nuestras fantasías de grandeza y honor, argumentó con firmeza. Si seguimos dejando que el miedo defina nuestras acciones,
Estaremos condenados a la misma lucha interna cada vez que surja una nueva amenaza. Sin embargo, las facciones opuestas no cesaron en su intento por desacreditarlo. Buscando reafirmar el liderazgo del Consejo en medio del caos generado por los nuevos rumores sobre Arik y sus motivaciones reales, una dualidad inherente ante el que se debatía entre heroísmo y monstruosidad, algunos líderes comenzaron incluso a prepararse para lo peor. Ensayos e informes fueron redactados respecto a posibles enfrentamientos deberían Pupitrus ser revolta. Mientras tanto, Arik continuaba entrenándose y asistiendo a encuentros donde podía compartir su historia dialogando sobre cómo había llegado hasta allí. Sin embargo, ese peso duplicado presionaba contra él cuando escuchaba distintas opiniones aflorando desde las sombras clamando proviniendo no solo seres galácticos expectantes sino también sus propios pensamientos constantes llenos culpa moralejabuedas interiores. Luego llegó el día crucial donde se llevó a cabo la primera gran reunión pública. Ciudadanos del Imperio estaban invitados para escuchar directamente al guerrero humano compartir sus experiencias y aspiraciones en busca del entendimiento común necesario para sanar heridas profundas. Era una oportunidad para demostrar no solo lo que significaba ser humano sino lo esencialmente complejo. Detrás de cada elección vivida, Arik miraba hacia el frente ante una enorme multitud mezcla heterogénea. Pudo ver tanto rostros confiados como miradas escépticas entremezcladas invadiendo toda proporción antes concisa expuesta ante el nublada entrecruzando historias fragmentadas por miedos hacia sus brazos abiertos ansiosos por probar redención. Vengo aquí buscando crear un nuevo camino, empezó con voz profunda resonante en ecos solidarios entre la multitud expectante al comienzo del manifiesto. Reparador viajero, ¿cuál intenciones sinceras allí construidas? Soy un hombre marcado por decisiones difíciles, cada vida perdida me pesa en mi alma. Quiero aprender y crecer junto a ustedes mientras encontramos formas justas de convivir. Poco después de iniciar sus palabras pudieron apreciarse murmullos evidentes ir creciendo expuestos tanto desconfianza históricamente arraigada como esperanza renaciendo quienes judaísticamente caminaron bajo retinas destruidas pero deseosas recibir valientes declaraciones afirmando propósitos consistentes totalmente orientadas hacia prácticas ejemplares necesarias restaurativas volviendo momentos conceptuales inundados suturas esenciales fundiendo vidas calles vueltas hogar hacia integración mutua fértil nuevamente. Discusiones subsiguientes retrataban transformaciones vitales finalmente empezaron tomando lugar. Aunque nunca fueron simples o fáciles cada uno continuaba luchando buscando abrir mentalidades cerradas dispuestos a ayudar adelante eliminar barreras, miedos pretendidos resultantes funciones conexas hasta esos sesgos perpetuados solo expuestos deliberadamente porque atrás vivían aquellos días perdidos acabaron trayendo esperanzas renovadas redondeándolas, encontradas en bellezas frágiles humanas encantadoras interconectadas fusionándose visiblemente desplazadas superlativamente movimiento humano entero fertilizando sentires conjuntos firmemente asentados luchando juntos, unidos absolutamente propiciando renacimiento esperanzador. Convirtiéndose todo comunidad cósmica terrestre inteligente resquebrajada armonizada dándole tributo correspondencias este vital regalo plenamente contado sumamente representativo amoroso inolvidable hermoso camino. Aventura, el anuncio del torneo resonó en todas las esquinas del Imperio Galáctico y la expectativa alcanzó niveles sin precedentes. El evento se programó para realizarse en el Coliseo Central de Novaterra, un lugar emblemático que había presenciado innumerables batallas y celebraciones a lo largo de los siglos. Las multitudes comenzaron a converger hacia la capital, ansiosas por ver cómo Arik, el guerrero humano, se enfrentaría a los campeones galácticos, organizado por el Consejo del Imperio. El torneo no solo serviría para demostrar la capacidad de Arik como combatiente, sino también para evaluar su lealtad y su valor en un contexto que aún no veía con recelo. Los enfrentamientos estaban diseñados para ser una prueba de fuego, solo los guerreros más hábiles y valientes podrían salir victoriosos, y cada combate tendría implicaciones profundas para el futuro de Arik en el Imperio. Desde el momento en que Arik llegó al Coliseo, sintió la tensión palpable en el aire. Las gradas estaban llenas de representantes de diversas razas, y Arik sabía que cada uno de ellos esperaba algo diferente de él. Algunos deseaban verlo triunfar, mientras que otros esperaban su fracaso como una oportunidad para reafirmar sus prejuicios sobre los humanos. La primera ronda del torneo emparejó a Arik contra una guerrera Zorath llamada Kaela, famosa por su destreza en combate cuerpo a cuerpo y su agilidad casi sobrehumana. Al sonar la campana inicial, ambos combatientes se lanzaron el uno hacia el otro con determinación. Kaela utilizó su velocidad para atacar con una serie de golpes rápidos,
cada uno dirigido a desestabilizar a Arik. Sin embargo, él había entrenado para anticipar tales movimientos, recordando las enseñanzas que había recibido en su planeta natal, se centró en mantener la calma y buscar oportunidades para contraatacar. A medida que el combate avanzaba, Arik comenzó a adaptarse al estilo de Kaela, aprovechando su fuerza bruta y su experiencia en la guerra. En un momento crucial, logró bloquear un ataque directo y contraatacar con un movimiento preciso que sorprendió a la guerrera Zorath. La multitud estalló en vítores mientras Arik aprovechaba la apertura para desarmarla. Esa victoria fue un alivio momentáneo, su corazón latía con fuerza mientras se daba cuenta de que había ganado el primer combate. Pero sabía que esto era solo el comienzo. La siguiente ronda lo llevó a enfrentarse a un guerrero draconiano llamado Gravkor, conocido por su imponente presencia y su habilidad para intimidar a sus oponentes. Este combate sería más difícil. Gravkor no solo era fuerte físicamente, sino que también tenía una mente táctica afilada. Desde el inicio, buscó dominar el espacio del ring y obligar a Arik a actuar defensivamente. Arik sintió cómo la presión aumentaba mientras esquivaba los ataques brutales de Gravkor. Sin embargo, recordando las palabras de Lyra sobre el poder de la estrategia y la inteligencia en el combate, decidió cambiar su enfoque. En lugar de simplemente reaccionar ante los ataques del draconiano, comenzó a anticipar sus movimientos, utilizó las técnicas que había aprendido para aprovechar las debilidades en la postura de su oponente. La batalla avanzó con intensidad, cada golpe resonaba como un trueno en el coliseo mientras los espectadores se mantenían al borde de sus asientos. Arik finalmente encontró un punto débil en la defensa de Gravkor tras un ataque desmedido. Con una combinación astuta de rapidez y agilidad, logró derribar al draconiano y asegurar otra victoria. Con cada triunfo, la percepción sobre Arik empezaba a cambiar lentamente. La admiración crecía entre aquellos que antes eran escépticos. Algunos incluso comenzaron a animarlo con fervor. Sin embargo, no todo eran aplausos. Las facciones más conservadoras del Consejo estaban preocupadas por el impacto que estos triunfos pudieran tener en su influencia dentro del imperio. El cuarto combate lo emparejó con un guerrero Yazan conocido como Raxar, famoso por su brutalidad y técnica implacable. Este desafío sería diferente. Raxar no se detendría ante nada y carecía de compasión en el ring. La llegada de este competidor hizo que la tensión en el coliseo alcanzara nuevas alturas. Arik podía sentir como todos los ojos estaban fijos en él, esperando ver si podría superar este último obstáculo. La batalla comenzó con Raxar lanzando ataques feroces desde el primer segundo. Arik se dio cuenta rápidamente de que debía mantenerse alerta y usar toda su astucia para sobrevivir. Cada golpe del Yazan era mortalmente preciso. Arik sentía la presión aplastante mientras luchaba por encontrar una oportunidad. Sin embargo, con cada intercambio, comenzó a notar patrones en los movimientos de Raxar. Un despliegue rápido aquí, un giro inesperado allá. Todo se volvió parte de un juego mental. Con determinación renovada, Arik comenzó a jugar con esos patrones, convergiendo en un ataque sorpresa cuando el Yazan intentó ejecutar un movimiento decisivo. Cuando finalmente logró derribar a Raxar tras una serie intensa de maniobras ingeniosas y rápidas respuestas tácticas, el coliseo estalló en una mezcla de júbilo y asombro. Arik se encontraba exhausto pero lleno de euforia. Había demostrado no solo su valía como guerrero humano sino también su capacidad para enfrentar temores ancestrales y convertirse en un verdadero contendiente dentro del Imperio Galáctico. A medida que el torneo avanzaba hacia su conclusión final, las esperanzas sobre Arik empezaban a resurgir lentamente entre aquellos que antes lo veían como una amenaza. Con cada victoria obtenida en este desafío monumental, estaba comenzando a construir no solo su futuro sino también el futuro de toda su raza dentro de un imperio que parecía dispuesto a aceptar finalmente nuevas posibilidades y alianzas intergalácticas basadas en confianza mutua. Con el torneo avanzando y Arik ganando reconocimiento, una relación inesperada comenzó a florecer entre él y Lyra, una de las líderes más influyentes del Imperio Galáctico. Su apoyo constante durante las competiciones le había permitido a Arik visualizar un futuro más esperanzador, pero también se dio cuenta de que había algo más profundo en su conexión, una comprensión mutua que trascendía las diferencias entre especies. Una tarde, después de un agotador día de entrenamientos y combates, Arik decidió buscar a Lyra para discutir sus experiencias en el torneo y la creciente presión que sentía sobre sus hombros. La encontró en él
Jardín flotante del palacio, rodeada de plantas luminosas provenientes de diversos mundos, la atmósfera era tranquila, con suaves luces brillando alrededor y el sonido del agua fluyendo serenamente. Lyra, comenzó Arik, mientras se acercaba a ella, a veces siento que cada victoria solo aumenta la presión, no sé si puedo cargar con este peso por mucho más tiempo. Su voz reflejaba una vulnerabilidad que rara vez mostraba ante otros. Lyra lo miró con comprensión. Entiendo tu carga, Arik, no solo. Luchas en la arena, luchas en la mente y el corazón de aquellos que todavía te ven como un monstruo, pero lo importante es que ya has comenzado a cambiar algunas percepciones, respondió. Cada combate no solo es una prueba de tu fuerza, sino también de tu humanidad. Las palabras de Lyra resonaron profundamente en él. A menudo había sentido que su pasado lo definía completamente, pero aquí estaba ella, sugiriendo que aún había espacio para crecer y evolucionar. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Arik con ansiedad. ¿Que mis esfuerzos pueden realmente hacer una diferencia? Sí, afirmó Lyra con firmeza, acercándose un poco más, pero debes recordar que no estás solo en esto, yo estoy aquí para apoyarte. En ese momento, ambos compartieron una mirada significativa que contenía no solo la comprensión sino también una chispa de conexión personal. A medida que pasaban los días y el torneo continuaba, el vínculo entre Arik y Lyra se fortalecía. Compartían momentos de reflexión después de cada combate, hablando sobre sus experiencias y sueños para el futuro. A través de estas conversaciones, Arik comenzó a ver a Lyra no solo como una líder poderosa, sino como alguien que también llevaba consigo su propio peso emocional. Ella había enfrentado decisiones difíciles y responsabilidades inmensas dentro del consejo. Un día, mientras se preparaban para el siguiente combate de Arik, ella le confesó una historia personal. Cuando era joven, perdí a muchos amigos en un conflicto intergaláctico debido a decisiones equivocadas de líderes imprudentes. Eso me llevó a cuestionar mi lugar en este mundo, admitió Lyra con melancolía. Al igual que tú ahora, cargaba con la culpa de lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Arik escuchó atentamente, sintiendo cómo sus propias heridas resonaban en la experiencia de Lyra. No estás sola en esto, respondió suavemente, estamos todos buscando redención en muchas formas. Fue un momento revelador. Ambos estaban lidiando con sus propios pasados y tratando de encontrar formas de forjar un futuro mejor. La conexión emocional entre ellos se convirtió en un ancla durante los desafíos del torneo. En cada combate exitoso, Arik sentía el respaldo de Lyra. Su presencia le otorgaba confianza adicional para enfrentar adversidades. En unas pocas semanas, logró avanzar hasta la fase final del torneo. El último combate sería contra Raxar, el Yazan conocido por su brutalidad implacable. Cuando se acercaba el momento decisivo del enfrentamiento final, Arik buscó a Lyra entre la multitud. Sus ojos se encontraron y aquello le brindó el impulso necesario para luchar sin temor. Recuerda quién eres, le dijo ella antes de entrar al ring, no solo eres un guerrero, eres la esperanza para muchos. Estos momentos compartidos comenzaron a humanizar a Arik ante los ojos del público. Lo veían no solo como un combatiente feroz sino también como alguien que había experimentado dolor, pérdida y crecimiento personal. Con cada golpe intercambiado contra Raxar, Arik recordaba esas lecciones aprendidas junto a Lyra, utilizar no solo su fuerza física sino también su mente y corazón. Finalmente, cuando logró vencer a Raxar tras un intercambio intenso de habilidades y astucia estratégica, Arik levantó los brazos en señal de victoria ante el clamor ensordecedor del público, pero esta victoria significaba más que un triunfo personal. Simbolizaba su viaje hacia la aceptación tanto dentro del imperio como dentro de sí mismo. Mientras las multitudes celebraban y vitoreaban por sus logros, Arik sintió a Lyra detrás de él. Sabía que juntos habían comenzado a cambiar no solo sus propios destinos sino también las percepciones erróneas sobre los humanos en el Imperio Galáctico. En medio del bullicio y la celebración, ambos compartieron una sonrisa cómplice cargada de significado. Eran dos almas conectadas por su pasado doloroso pero impulsadas hacia un futuro esperanzador juntos. Esa relación inesperada les permitió encontrar fuerza en su vulnerabilidad y reafirmar sus propósitos compartidos para construir un mañana donde humanos y especies galácticas pudieran coexistir pacíficamente. Las celebraciones tras el torneo habían sido efusivas y Arik disfrutaba de un momento de reconocimiento y aceptación por parte de muchos de los habitantes del Imperio Galáctico. Sin embargo, esa paz sería efímera. A medida que la noticia de sus logros se propagaba, también lo hacía la amenaza de la Alianza Oscura,
Un grupo maligno que había mantenido un perfil bajo hasta ahora pero que había comenzado a organizarse con la intención de atacar Novaterra. Una noche, mientras Arik se preparaba para descansar después de un largo día, fue interrumpido por Lyra, cuya expresión era de preocupación. Arik, están recibiendo informes sobre movimientos de tropas de la Alianza Oscura, se preparan para un ataque y podrían estar más cerca de lo que pensamos, le dijo. Las palabras de Lyra lo golpearon como un balde de agua fría. Esta no era solo otra amenaza, era una prueba que podría poner en peligro no solo sus nuevas relaciones, sino la existencia misma del imperio. El consejo se reunió de inmediato para discutir la crisis. El ambiente era grave, lleno de murmullos y miradas nerviosas. Debemos actuar rápido si queremos proteger nuestra capital, insistió Saltar, pero no podemos permitir que nuestras decisiones sean dictadas por el miedo. Necesitamos estrategia, agregó Lyra, buscando mantener la calma entre sus colegas. Fue entonces cuando Arik, sintiendo la presión del momento, se levantó con determinación. He visto lo que la guerra puede hacer a la gente, cómo puede dividir incluso a los aliados más cercanos, comenzó con voz firme. Pero también he visto el coraje que puede surgir cuando nos unimos frente a una amenaza común. No se trata solo de proteger Novaterra, se trata de protegernos a nosotros mismos y a nuestra forma de vida. Las palabras resonaron en los corazones de aquellos presentes. La idea de enfrentar juntos a un enemigo común comenzaba a reemplazar el miedo por un sentido renovado de unidad. Arik propuso organizar un equipo compuesto no solo por guerreros humanos, sino también por campeones de otras razas que habían competido en el torneo y demostrado su lealtad. A medida que las horas pasaban, el consejo comenzó a formar un plan. Arik lideraría esta unidad y trabajaría junto a Lyra y otros líderes clave para coordinar una defensa sólida. El tiempo apremiaba. Sabían que debían estar listos antes de que la Alianza Oscura atacara. La noche antes del conflicto, Arik se encontró de nuevo con Lyra en el jardín flotante donde habían compartido conversaciones profundas antes. Lyra, hay mucho en juego, quiero que sepas cuánto valoro tu apoyo. No podría haber llegado hasta aquí sin ti, le confesó, sintiendo una conexión aún más fuerte entre ellos. Lyra sonrió suavemente, sus ojos llenos de determinación. Y yo creo en ti, Arik, has demostrado ser más que un guerrero, eres un líder. Pero recuerda que no estás solo, esto es un esfuerzo conjunto. Con esas palabras, ambos compartieron un momento de silencio, sintiendo el peso del futuro que les esperaba. Al amanecer, las fuerzas combinadas del imperio estaban listas, el escenario estaba preparado para él. Enfrentamiento decisivo contra la Alianza Oscura. Cuando las tropas enemigas finalmente hicieron su aparición en el horizonte, un grito resonó en el aire mientras el ejército imperial se alzaba con determinación. El combate estalló con ferocidad. Arik luchaba codo a codo con guerreros draconianos y Zorath mientras el estruendo de la batalla llenaba el aire. Los enemigos eran numerosos y decididos, pero los defensores del imperio estaban impulsados por algo más que solo supervivencia. Luchaban por la unidad y el futuro compartido. En medio del caos, Arik se encontró cara a cara con uno de los líderes de la Alianza Oscura. Era un ser formidable, cuya presencia intimidante resonaba tanto por su fuerza física como por su carisma oscuro. ¿Realmente crees que puedes cambiar la percepción sobre tu raza, que puedes ser un héroe aquí? Le gritó. Arik sintió el peso de su propia historia presionándolo, pero decidió responder con firmeza: no soy solo un guerrero, soy parte de este imperio. Juntos enfrentaremos esta oscuridad, y solo juntos podremos iluminar el camino hacia un futuro mejor. Con estas palabras resonando en su corazón, se lanzó hacia adelante en el combate. A medida que avanzaba en medio del frenesí de la batalla, Arik comenzaba a ver reflejados en él los rostros de quienes había conocido y luchado junto a ellos. Cada golpe intercambiado sentía como una reafirmación de lo que defendía no solo para sí mismo sino para todos aquellos que creían en un futuro diferente. Finalmente, cuando logró derribar al líder enemigo en medio del caos, una oleada de esperanza recorrió las filas imperiales. La victoria estaba cerca. Las fuerzas oscuras comenzaron a retroceder ante la determinación y unidad mostradas por aquellos que habían defendido Novaterra. El clamor de victoria resonó por todo el campo de batalla cuando la Alianza Oscura fue finalmente derrotada. Arik, exhausto pero lleno de euforia, comprendió en ese instante que había superado no solo pruebas físicas sino también desafíos emocionales profundos.
Había empujado los límites impuestos por su pasado y en su lugar forjado puentes hacia un futuro donde humanos y otras razas galácticas podían coexistir pacíficamente. Mientras celebraban su triunfo, Arik miró alrededor y vio a Lyra entre las multitudes vitoreando, sus ojos reflejaban orgullo y esperanza, juntos. Habían comenzado a cambiar la narrativa no solo sobre ellos mismos sino sobre todo un imperio galáctico dispuesto ahora a reconsiderar sus prejuicios y abrazar las posibilidades infinitas derivadas del entendimiento mutuo, y la unidad frente a las adversidades comunes. Con la victoria sobre la Alianza Oscura, el imperio galáctico se encontraba en un momento de inflexión. La batalla no solo había sido un triunfo militar, sino también un punto crucial en la transformación de las relaciones interraciales dentro del imperio. Arik, el guerrero humano que había llegado a ser visto con desconfianza y recelo, ahora era considerado un héroe entre muchas especies. La celebración que siguió al combate resonó con una energía renovada, y el ambiente estaba cargado de un optimismo palpable. Después de la victoria, el consejo se reunió nuevamente para discutir el futuro del imperio. Los rostros cansados estaban iluminados por una mezcla de alegría y reflexión. Hemos enfrentado una amenaza que buscaba destruirnos, comenzó a saltar, su voz firme pero impregnada de gratitud, pero hemos salido unidos. Debemos asegurarnos de que este espíritu de unidad perdure más allá del día de hoy. Arik, acompañado por Lyra, tomó la palabra, decidido a compartir su visión. Lo que hemos logrado juntos no debería ser solo un recordatorio de nuestra victoria sobre la oscuridad, sino también una oportunidad para construir puentes entre nuestras razas. Propuso apasionadamente. Hemos aprendido que nuestras diferencias pueden servirnos, podemos encontrar fuerza en nuestra diversidad. Las palabras de Arik resonaron en los corazones de muchos presentes. La idea de cooperación y entendimiento mutuo era algo que había estado ausente durante siglos en el imperio. Con el tiempo, los rumores de su oscuro pasado comenzaban a desvanecerse frente a los actos heroicos que había realizado en la arena y en el campo de batalla. Fue entonces cuando Lyra intervino para respaldar a Arik. La humanidad ha sido vista como una especie menospreciada, pero Arik nos ha mostrado que su valor va más allá de lo físico. Ahora es nuestro deber asegurarnos de que todos los humanos tengan un lugar aquí, al igual que las otras razas. Su voz fuerte y decidida proyectó confianza hacia los miembros del consejo que aún dudaban. Como resultado de esas discusiones profundas y sinceras, se decidió organizar un nuevo programa dentro del imperio. Los puentes galácticos. Este sistema promovería el intercambio cultural, educativo y militar entre especies diversas, asegurando que todos aprendieran unos de otros y fortalecieran sus lazos. Arik fue nombrado embajador especial para este proyecto, simbolizando la nueva era que empezaba a surgir. A medida que se implementaban los puentes galácticos, Arik continuó trabajando junto a Lyra y otros líderes galácticos para llevar a cabo programas donde humanos pudieran presentar sus tradiciones culturales y aprender sobre las costumbres y habilidades de otras razas. Se organizaban simulaciones conjuntas en las que guerreros de diferentes especies entrenaban juntos, fomentando un sentido de camaradería inédito. Sin embargo, las viejas heridas no desaparecieron fácilmente. A pesar del nuevo enfoque positivo hacia los humanos, todavía había quienes resistían el cambio y temían lo desconocido. En cada rincón del imperio surgieron voces críticas que cuestionaban si realmente podrían confiar en esta nueva alianza con una raza marcada por la violencia. Una tarde clara, mientras caminaba por los mercados concurridos de Novaterra con Lyra junto a él, Arik escuchó fragmentos de conversaciones desconfiadas a su alrededor. «Realmente debemos permitirles», decía un anciano draconiano en voz baja a un grupo cercano, «sus manos están manchadas. No podemos olvidar lo que han hecho». Arik sintió como esas palabras lo golpeaban fuertemente. Las viejas heridas se reabrieron brevemente mientras recordaba su pasado lleno de dolor, pero más que nunca, comprendía que no podía dejarse arrastrar por esos sentimientos negativos. Debía demostrar con su acción constante que los humanos podían ser dignos aliados. Fue entonces cuando decidió convocar una reunión abierta para resolver estas tensiones sociales persistentes. En la plaza central frente al consejo se preparó un espacio donde cualquiera pudiera expresar sus preocupaciones o dudas sobre los nuevos cambios. El evento atrajo tanto a partidarios como escépticos. Arik sabía que sería difícil cambiar las percepciones arraigadas, pero sentía que era necesario dar ese paso. Durante el encuentro, permitió a todos hablar abiertamente. Escuchó las inquietudes planteadas por aquellos aún renuentes a aceptar los recursos humanos dentro del
Imperio. Sin embargo, también hubo testimonios positivos, muchos compartieron sus propias experiencias después del torneo y cómo habían cambiado gracias al trabajo conjunto con sus compañeros humanos. Con cada intervención, se fue construyendo lentamente un puente más sólido entre razas. Arik resaltaba siempre la importancia del entendimiento mutuo y la empatía hacia las experiencias ajenas. En esos momentos compartidos se cultivaba una atmósfera donde el miedo comenzaba a disolverse lentamente. Ante el deseo genuino de colaboración, en medio del creciente diálogo comunitario sobre las prioridades futuras fue evidente para Arik algo hermoso. Pese a las adversidades pasadas se germinaba esperanza nueva deseando florecer generosamente fomentando actitudes cooperativas emergiendo rápidamente cada vez más fuerte en cada rincón conservador reacio. Finalmente llegó el día donde la propuesta para formalizar este nuevo pacto entre especies sería presentada al Consejo, un documento capaz de sellar mediante alianzas esperanzadoras firmadas en confianza recíproca representando todas vibrantes colectividades culturales reforzando ese poderoso ideal compartido junto con aquellos corazones indígena elevando, fundamentalmente justo respeto alimentando existencialidades indiscutibles reflejándose vida íntegra todos encarnándose armoniosamente integrados llevándolos hacia horizontes luminosos sin límites permitiendo jamás olvidarlo jamás reviviendo gloriosos legados cimentados juntos como colectivo intergaláctico vibrante compartido eternamente expuestos gratos disfrutares esenciales correspondiendo vastas conexiones sobrenaturalidades emergentes plenos conscientes liberados realidades floreciendo, maravillas camino descendido inolvidablemente prometedor.